Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor bendiga esta su preciosa palabra. Muy buenos días, bienvenidos a todos mis hermanos y amigos a este nuevo devocional. Hemos leído en Lucas capítulo 10 del versículo 30 al 37. Hoy estaremos enseñando acerca de una figura literaria muy conocida por todos nosotros, como es la parábola. Y por cierto, muy usada por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Señor habló muchísimas veces en parábolas, pero usted se preguntará: pastor, ¿y qué es una parábola? Una parábola sencillamente es contar una historia conocida, que era lo que Jesús hacía para mostrarnos una enseñanza, una profundidad espiritual, especialmente acerca de la persona de Cristo y del reino de los cielos. Tenemos parábolas, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido o del hijo pródigo, que esas parábolas están en líneas en un solo capítulo en el Nuevo Testamento. Tenemos la parábola de la semilla de mostaza, tenemos la parábola del siervo fiel y del siervo infiel. También el Señor nos enseña a través de parábolas como el sembrador, aquel que siembra la semilla, que es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar parábolas como la perla de gran precio o la parábola del fariseo y el publicano, del juez injusto y de aquella viuda, que también el Señor nos enseña de manera magistral a través de todos esos relatos que son cosas aplicables a nuestra vida. Por tanto, usted se preguntará también: pastor, ¿y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, también hay parábolas? Sí hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la parábola de la viña, que está en Isaías capítulo 5. También la parábola de aquel hacendado con una oveja que quiso tomar la oveja de aquella persona pobre que nada más tenía una sola oveja, cuando el profeta Natán le reveló el pecado que había cometido a David. Eso se hizo a través de una parábola. Por ejemplo, la parábola de la vasija del alfarero, que está en Jeremías capítulo 18, mostrándonos cómo el Señor moldea la vida de todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, también aparece en el Antiguo Testamento la parábola del cinturón podrido en Jeremías capítulo 13, versículos del 1 al 11, que muestra la corrupción de Israel. El caldero encendido en Jeremías capítulo 1
versículos del 13 al 16. También tenemos la leona y sus cachorros en Ezequiel capítulo 19. Todas estas son parábolas, historias que los profetas tomaron para mostrar la condición del pueblo, para mostrar algo espiritual y muy profundo que a través de esta figura literaria los escritores sagrados las tomaron para darnos a entender y comprender mucho más fácil las cosas del reino de los cielos. Parábola de la corderita, como les decía, que es la que relata ese profeta Natán cuando David pecó contra Dios. Aquí estamos en esta mañana ubicados en esta parábola. Hay muchísimas parábolas, pero quise tomar esta como ejemplo, donde el Señor, a través de una historia cotidiana de la vida común y corriente nuestra, nos da a conocer quién es el buen samaritano, quién es ese prójimo que se compadece, que se duele de los demás. Y vemos un ejemplo clásico de todos nosotros aquí, porque quienes estábamos heridos a la acera del camino, medio muertos, que estábamos sin Dios y sin Cristo en el mundo, éramos tú y yo. Y vino ese buen samaritano. Muchas personas pasaron a nuestro alrededor, pero nadie pudo solucionar, nadie pudo llenar nuestra vida como Cristo la ha llenado. El Señor es ese buen samaritano. Cristo es el buen samaritano y Él se muestra aquí como ese Dios sanador por excelencia. Dice que el Señor vendó con vino y aceite nuestras heridas, las heridas del alma, cuando estábamos, amados hermanos, sin esperanza en esta tierra, cuando no encontrábamos salida a la situación difícil que estábamos atravesando, la enfermedad que estábamos padeciendo. Y vino el Señor y nos sanó, nos ungió con vino y aceite. Ese es el buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo, que se compadeció de nosotros. Él nos vio perdidos y sin rumbo, totalmente muertos espiritualmente aquí en esta tierra, y vino el Señor y nos montó en su cabalgadura y nos llevó a un lugar seguro, nos llevó al mesón, es decir, al hotel, para resguardarnos ahí en ese lugar y podernos recuperar. Cuando el Señor habla de todo esto, es que el Señor ha tenido los más mínimos cuidados contigo y conmigo. Y no solamente eso, que el Señor pagó todas nuestras deudas y pagó todas nuestras maldades en la cruz. Dijo que le dejó 2 denarios al mesonero, al dependiente, al que estaba atendiendo allí. Y cuando Él regrese, hablando de su segunda venida, el Señor lógicamente levantará a su amada iglesia. Pero quiero que coloques en tu corazón en esta mañana que Jesucristo es ese buen samaritano. Bendito sea Dios, que nos ha dado vida, que ha tenido los cuidados a todos y cada uno de nosotros, que ha sanado nuestras heridas, no solamente las heridas físicas, sino las heridas del corazón, porque estábamos completamente rotos y Cristo nos sanó. Y hoy estamos sanos en el nombre de Jesús. Aunque físicamente estemos padeciendo de alguna enfermedad, pero nuestra alma está completamente sana, limpia por nuestro Dios, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que ese buen samaritano volverá nuevamente a esta tierra
para levantar a su pueblo, para levantar a su amada iglesia. Bendito sea Dios. Hoy le damos muchas, pero muchas gracias al Señor en esta mañana por este tiempo de devocional, por esta oportunidad tan bonita que nos regala el Señor de compartir su palabra. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres ese buen samaritano. Tú eres, Señor, quien has tenido todos los cuidados, Señor, con tu pueblo, con tus hijos. Gracias, Dios mío, porque tú te muestras aquí como ese Dios sanador por excelencia. No solamente la sanidad de nuestro cuerpo, como decíamos, sino que también la sanidad interior de nuestra alma, de nuestro corazón. Señor, enséñanos cada día más tu palabra. Bendícenos con toda bendición espiritual en esta hermosa mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Estoy afectado con un virus. La garganta me duele muchísimo y pude, gracias a Dios, terminar este devocional. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Si Dios nos permite, por estos mismos medios, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti siempre y sobre toda tu familia. Y tenga de ti misericordia. Dios te guarde y Dios te bendiga. Bendiciones.